Clave Morse. 9:32 de la mañana. Y si están buscando una nueva administración para su edificio o condominio, pueden entrar a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimientos de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. ILAP es la tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.lapglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. La corredora Nevasa presentó una querella por falsificación informática contra el ex subgerente de Itaú, Rodrigo Flores, y los empresarios Lázaro y Yair Ventura, acusándolos de manipular el sistema DataTech entre los años 2021 y 2024 para alterar horarios de operaciones en dólares. La acción penal estima que la maniobra permitió a los Ventura obtener ganancias indebidas por más de 14.000 millones de pesos. El caso pone en entredicho justamente la integridad del sistema financiero y ha motivado nuevas diligencias del Ministerio Público, así que es un tema que vamos a estar aclarándolo y justamente decodificándolo también en los próximos días en Clave Morse. Por otro lado, el Banco Mundial ajustó a la baja su estimación de crecimiento global para 2025, reduciéndola de 2,7% a 2,3%, debido principalmente al impacto prolongado de los aranceles impuestos por Estados Unidos, que aumentan la incertidumbre comercial, frenan la inversión y elevan la inflación, y advierte que la expansión para la década podría caer al nivel más bajo desde los años 60, a menos que se impulsen respuestas políticas coordinadas. Esto, obviamente, el Banco Mundial lo mencionó antes de que salieran las recientes cifras del IPC de Estados Unidos hace un momento, del 0,1%, que es baja la expectativa. Así que vamos a ver también qué pasa ahí al respecto. Esto es Empresarios al Micrófono, un espacio desarrollado entre Cambridge Business Association y Clave Morse. Y ya estamos en nuestro espacio Empresarios al Micrófono, que hacemos justamente con Cambridge Business Association, y nos acompaña Jocelyn Ann Black, que es la co-host de este espacio. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Jocelyn? Muy bien. Hoy día solo ambiente de comunicaciones. Aquí nos vamos a tomar el micrófono en Empresario al Micrófono, porque el invitado que tenemos está siendo experto en comunicaciones, así que tremendo espacio que tenemos hoy día. Súper. Oye, yo antes de presentar a nuestro entrevistado, quería que nos contara un poco también de esta actividad que hacen ustedes. Por ejemplo, ayer tuvieron una actividad bastante interesante en Cambridge Business Association, y cuéntanos de qué se tratan esas actividades, estos encuentros que hacen. Bueno, como ustedes nos han ido acompañando en estos capítulos, nosotros estamos aquí en Empresario al Micrófono para traer miembros de la comunidad Cambridge Business Association, que es una comunidad global iberoamericana, y donde nos reunimos, ¿cierto?, a compartir prácticas, a aprender, a generar inteligencia colectiva para ser mejores líderes, para ir transformándonos y transformar nuestros negocios para la sostenibilidad empresarial de los negocios, de diferentes ámbitos. Entonces, además de los encuentros que realizamos entre los grupos de board, que se le llama, claro, y nuestro invitado ya también nos va a contar un poco cómo ha sido su proceso de transformación en esas conversaciones movilizadoras, pero además tenemos espacios donde también necesitamos nutrirnos, no solamente de pares, sino también de expertos. Y en junio, este mes, estamos haciendo como una parada de reflexión y mirando lo que ha pasado en los primeros meses del año, claro, para poder entender cómo miramos los próximos 6 meses. Estamos en la mitad del año. Que estamos en la mitad del año, y entonces con esta mirada, a ver, bueno, compartamos práctica, qué es lo que estás haciendo tú, nos nutrimos con
expertos y decir, bueno, tal vez aquí hay decisiones importantes que tomar. Y ayer uno de los eventos que teníamos, ¿cierto?, que Daniel también ahí acompañándonos, era con el expresidente del Banco Central, el señor Victorio Corvo. Entonces, muy interesante cómo miramos la parte de economía y, bueno, salieron muchas conversaciones bien puntuales de insight, como hoy día, en realidad, Chile tiene una posición bastante sólida, sí, claro, pero la recomendación que nos decía el señor Victorio Corvo era que el foco debía estar harto en la diversificación. O sea, hoy día la pelea está, ¿cierto?, de guerra comercial, está centralizada ya en grandes potencias, pero nosotros que estamos aquí más tranquilitos, estamos bastante sólidos, si bien estamos viviendo un proceso eleccionario también este año, que también geopolíticamente también se nos mueve, ¿cierto?, claro, todo. Sí, claro. Pero que hoy día la recomendación era la diversificación, mirar los negocios, en especial los negocios que tienen que ver con el mercado exterior, en fondo que dependen de ello, empezar a estudiar, aprender, compartir prácticas entre pares para ver cómo lo están haciendo, para ver si se me ocurre ir a mirar otro lugar y no solamente tener todo puesto, los huevitos en un solo canasto. Claro, o sea, claro, nuestra digamos, estrategia como Chile de los 90, si uno pone los huevos en la media canasta, pero finalmente es imposible no poner los huevos en dos canastas grandes, que es China y Estados Unidos. Quizás por eso también esta, de alguna forma, estrategia que empezó con esta gira presidencial y que fueron empresarios, que fueron gente del mundo de las artes hacia la India, como que estamos mirando hacia ahí también. Sí. No sé si fue un tema también, que sí, se trató. También, sí. Y bueno, la formación también hacía mucho énfasis de importante esto de estar aprendiendo, aprender, no parar de aprender, y un poco los focos entonces de lo que hoy día, en el mes de junio, estamos tratando de aprender. También la próxima semana también tenemos otro evento, nos va a acompañar CADEM, también vamos a ver la mirada política, que cómo es que se ha comportado el proceso eleccionario en las veces anteriores, cómo estamos hoy día en las preocupaciones de la ciudadanía y la preocupación de los empresarios, otra vez con el sentido de que a ver si con más información tenemos más, en el fondo, hechos y data para poder tomar mejores decisiones. Así que un poco eso es lo que estamos haciendo también con los eventos. Buenísimo, ya. Presentemos a nuestro entrevistado, o nuestro invitado más que nada en el día de hoy. Que es un entrevistador, además. Además de empresario del micrófono, estamos con Gianfranco Arrigoni, presidente ejecutivo en Arrigoni Ambiental NFU y además gerente general en SOGI y director de AEF. Gianfranco, ¿cómo estás? Hola Daniel, muchas gracias por la invitación, Jocelyn. Feliz de estar acá y poder compartir un poco la historia y qué es lo que veo un poco hoy en día. Oye, antes que nada, cuéntanos un poco... Bueno, también tú tienes un podcast, entiendo, ¿no es cierto? Sí. Que se Líderes llama con propósito. Líderes con propósito. Entonces, hay varias preguntas que te quiero hacer al respecto, pero la primera un poco, que nos cuentes finalmente Arrigoni Ambiental NFU, SOGI, a qué se dedican, cuánto tiempo llevan, para que entendamos también el contexto donde tú estás en este momento trabajando. Sí, bueno, Arrigoni Ambiental NFU es una empresa que fundamos en el 2019 que se dedica al reciclaje de neumáticos. Y como todos saben, la ley REP que exige a los importadores o exportadores de neumáticos reciclar un porcentaje que va creciendo año a año. Y nosotros en esa empresa, bueno, partimos en el 2019 y ya estamos operando full capacidad. Estamos con grandes desafíos porque tenemos muchos neumáticos en Chile. Un neumático se demora en degradarse entre 500 a 1000 años. Y tenemos cada vez más autos, cada vez más transporte, no tenemos un tren que nos permita movernos de Arica a Punta Arenas. Entonces la movilidad y la electromovilidad o lo híbrido viene cada vez más fuerte, pero siguen ocupando neumáticos. Entonces los neumáticos van a seguir en Chile y tenemos que hacer verdad que los neumáticos se siguen ocupando. Siguen ocupando, entonces da lo mismo. No han inventado todavía otro material diferente para los neumáticos, digamos. Entonces ahí tenemos un gran desafío y nosotros estamos ahora en una etapa de crecimiento, queremos triplicar nuestra capacidad, así que estamos de aquí al 2028. Así que eso por un lado, por Arrigoni Ambiental NFU, y por SOGI, una empresa que fundamos junto con Albert, mi socio, a finales del año pasado, que buscamos transformar empresas en empresas sostenibles. Y la sostenibilidad mirada como que la empresa perdure en el tiempo. Y esto viene un poquito lo que me tocó a mí en la empresa familiar, liderar un cierre de una planta, que es la metalúrgica más grande de Chile, tener que dejar a 600 personas, 600 familias sin trabajo, es algo que me hizo cuestionar y decir, oye, ¿cómo podemos ayudar a las empresas para que logren la sostenibilidad en el largo plazo y poder transformarla para que ese producto o servicio que ofrecen perdure en el tiempo y permanezcan los puestos de trabajo y existan mejores puestos de trabajo? Ya, pero, perdón, yo sería un segundo, pero SOGI no es un spin-off, sino que es otra empresa independiente. Totalmente aparte, sí. Ya, eso, para tenerlo claro. Sí, súper. Totalmente aparte.
Sí, ahí tal vez como empezar a contar, tal vez agarrar esta transformación que has tenido tú. Creo súper interesante poder contar en Empresarios al Micrófono cómo tú, un empresario de una empresa familiar importante, ¿cierto? En el año 53 llegan acá, años, ¿cierto? Sí, que ha dejado huella en el país. Vemos muchas obras importantes que han sido parte de ese grupo familiar, y tú empezaste este proceso como inquieto, y que yo le llamo el intraemprendimiento, que es como el emprendedor dentro de las organizaciones, y empezaste como intraemprendedor entonces a movilizar el tema ambiental en una empresa durísima, de puros hombres, tu nono y los otros que eran toda familia, y empezaste a movilizar este tema, lograste generar una empresa dentro de esta empresa, hoy día que tiene esta planta, ¿cierto? Y que tu foco es en la parte de los neumáticos, y después, a partir de esta experiencia, armaste otro negocio que ahí viene, que es Soji, para poder ayudar a otras empresas familiares a transformarse. Entonces, ¿cómo es que nace ese bichito en ti, en una empresa que cuando uno dice familiar, bueno, estoy cómodo, porque en verdad, claro, la empresa, la familia la lleva, y yo simplemente sigo haciendo lo que la empresa ha hecho todos estos años? Y tú dijiste, no, yo aquí hay que hacer algo, y si bien Arrigoni, Grupo Arrigoni, ha dejado huella en estos temas, yo siento que hay otras responsabilidades más grandes. ¿Cómo has vivido ese proceso, y por qué hoy día quieres contar esa historia a través de Soji y movilizar a otros? Sí, bueno, primero, Jocelyn, lo que comentaste, es fundamental salir de la zona de confort. Claro. Pero eso lo he aprendido, que uno tiene que estar constantemente incómodo. Pero cuando uno está cómodo, se deja estar en los aprendizajes, en el cerebro, en todo. Hay que estar siempre incómodo. Yo siempre parto en las mañanas, termino con un chorro de agua helada. Hay que partir de la mañana. Pero duermes cómodo en la noche. Sí, duermo incómodo, vas a estar todo el día. Sí. Pero hay que estar incómodo. Entonces, cuando uno está en el trabajo, y ahí surgió justo un emprendimiento dentro de la empresa familiar de años y años, Estructuras Metálicas, junto con mi prima Sofía, fundamos Arrigoni Ambiental, y fue súper duro y fue largo el poder convencer a los papás de que realmente este era un buen negocio, que era un tema ambiental, que siempre nos decían, ¿por qué se van a meter en algo que no? Nosotros somos fierro, acero, ahí estamos nosotros. ¿Por qué hacer algo distinto? Oye, que paréntesis, para ti dijeran fierro, pero hoy día cualquier hijo que le dice eso en otra organización le dice, empecemos a hablar de stakeholder, empecemos a hablar de memoria, o sea, todos le van a decir lo mismo. ¿Para qué? Si esto no es importante, focalizémonos en el profit, en vender. Entonces, ahí nosotros, de hecho, algunos dijeron, oye, ustedes son hippies, pero ¿qué onda? ¿Por qué está tema ambiental? Esto fue el 2015, que no estaba todavía en boga todo el tema ambiental. Entonces ahí nosotros dijimos, dennos la oportunidad de presentarles un proyecto. Entonces ahí logramos financiamiento para poder estudiar ciertas cosas idóneas al tema ambiental, ir a una feria también en Europa, que Europa está a la vanguardia en temas ambientales. Y hicimos el plan, nos costó mucho, y al principio lo aporrearon harto el plan, que esto, que lo otro, y al final logramos el 2018 aprobar el proyecto. Y ahí lo entretenido que cuando aprobamos el proyecto en el directorio, nosotros ya teníamos una orden de compra. Lista, ya estábamos listas, la teníamos que poner a fabricar. Totalmente. Entonces, si es que no nos aprobaban el proyecto, ahí teníamos que ver, bueno, ese era otro problema, pero gracias a Dios salió. Y después fue agarrando vuelo Arrigoni Ambiental en temas de almacenamiento de sustancias y residuos peligrosos, nos empezó a ir súper bien y todo. Y ahí paralelamente creamos en la planta de reciclaje neumático, que también al principio, pero dos, y ahora los papás gozan con el tema ambiental, y cuando van a todas las comidas o eventos, le preguntan por una reunión ambiental y no por la otra empresa. Entonces oye, esos neumáticos digamos, de usuarios de autos común y corriente, o también se dedican al reciclaje de neumáticos mineros, que es la parte más industrial de la ley REP? Nosotros actualmente estamos casi 50-50. Ya. Procesamos neumáticos no mineros y los mineros. Y los mineros, estos grandotes que pesan entre 4 o 5 toneladas, los cortamos en 5 partes y ahí los metemos al reactor mediante la pirólisis, que es el tipo de reciclaje que hacemos nosotros. Entonces son neumáticos grandotes que al final hay que hacerse cargo, porque en Chile generamos entre como 200.000 toneladas al año de neumáticos, y eso es un poquito más grande que el Cerro Santa Lucía en volumen, para que se hagan un poquito la idea. Entonces es mucho neumático, y siempre se ha hecho algo entre un 10 y un 17%, que es súper poco. Entonces tenemos un pasivo ambiental, descontando todos los que han quemado, porque también el neumático tiene la particularidad de que una vez que se quema no los puede apagar, tienes que esperar que se termine de quemar. Entonces tenemos mucho pasivo ambiental a lo largo de todo el país.
Entonces tenemos que hacernos cargo no solamente con lo que generamos año a año, sino también con el pasivo ambiental que hemos acumulado años para atrás. Perdón. No, sí, ¿cómo ves, ya que te has empezado a especializar en este tema, transformándote en un hombre también ahí de propósito en temas de sostenibilidad? ¿Cómo ves hoy día el nivel de madurez en las organizaciones, sobre todo porque Sogui, que viene, como decíamos antes, a ayudar a acompañar las empresas para que sean sostenibles, no solamente en la parte que siempre se piensa, en la parte más verde, o que tenga, o esto hablamos en la ley REP, o el incumplimiento, sino en el hacer, porque realmente quiero transformar, quiero trascender, y en esa sostenibilidad que tiene que ver con el profit, el people and planet, en el fondo, que no es solamente la sostenibilidad ambiental, social, sino también que tiene que ver la sostenibilidad del negocio. Entonces, ¿cómo hoy día tú ves que las empresas están trabajando, y a quienes nos están escuchando, dónde tú ves que están las mayores debilidades, y a las empresas deberían ponerle foco, no importa el tamaño ni el sector donde estén? Yo creo sumamente importante, y hemos visto ahí un nicho interesante, cuando dueños de empresa no tienen a quién dejarle la empresa. Okay. Porque los hijos no quieren hacerse cargo, sobre todo en el área industrial, ya sea porque les gusta más la tecnología, las startups, quieren teletrabajar, quieren vivir en otros países, o o el rubro realmente no les gusta. Entonces ahí vemos una oportunidad, y muchas veces ese dueño no puede ponerse a vender también la empresa, porque cuando tú te vas en un proceso de venta, descuida el negocio. Entonces ahí entramos nosotros para poder ayudarlo a ver cómo solucionar ese tema, porque pueden tener un muy buen producto y un muy buen servicio, pero si no hacen algo, van a terminar muriendo y van a terminar cerrando y dejando a toda esa gente sin trabajo. Entonces, ahí es donde queremos ayudar nosotros desde Sogui, para ver cómo los ayudamos a que esa empresa perdure en el tiempo, ya sea invirtiendo en ella, ya sea ayudándola a vender, o ya sea un poquito transformándola y profesionalizándola. Hablas de invertir en ellas, porque también es como un desafío así, sí, de largo plazo, sí. Tu visión de dónde le gustaría que Sogui estuviera en los próximos años. Si hablas de invertir, y tú como empresario y también en fondo dueño de organizaciones, de una empresa grande, ¿cuáles serían esos ejes que tú dijeras, bueno, hoy día las empresas a las cuales uno miraría para invertir debieran tener más o menos estos focos, o estar preocupándose de, o tener, no sé, mayores ventas, preocuparse en la rentabilidad, ocuparse de los stakeholders, comunicarse? ¿Cuáles son esos elementos que a ti te llaman la atención para invertir en ella? Primero tienes una empresa analizándola a priori que sea escalable, okay, que sea fácilmente escalable, y que se le pueda meter tecnología, que no esté muy avanzada en tecnología, ya sea en digitalización, ya sea automatización, que yo creo que hay una gran oportunidad. Y muchas veces estos dueños de empresas, como están solos, y no están en CBA, como que ahí vamos a comentar, están solos, que no saben con quién discutir las cosas, cómo innovar, no están viendo en ferias afuera, no están viendo qué es lo que está haciendo la competencia. Y los directorios son diferentes también, están configurados de otra forma. Sí. ¿Ah? Realmente son todos familia. Y realmente uno ve directorios que todos son ingenieros civiles, claro. Falta diversidad. Falta diversidad, porque al final toman buenas decisiones, pero se equivocan en lo mismo. Claro. Entonces hay que también ver distintas miradas, y es súper importante lo que decías tú, Jocelyn, en la mirada 360, los stakeholders, porque muchas veces las empresas explotan a sus proveedores, y los proveedores tienen que ser socios estratégicos para que te entreguen un producto o un servicio en forma, en calidad y en tiempo. Pero si uno empieza a explotar, a ocuparlos como financieros, porque les pagáis mal, no les pagáis tarde, y no, quiero bájame el precio, ese va a terminar cerrando, y vaya a tener que salir a buscar otro, y no vaya a poder entregar después a tu cliente final un buen producto o un buen servicio. Correcto. Oye, yo te quería preguntar, antes de entrar un poco a tu rol también en CBA, ¿no es cierto?, y la importancia de justamente de esta red, de generar esta red, yo quería preguntarte un poco más de Sogui, preguntarte un poco, entender mucho más el foco, a qué tipo de empresas va, un poco los servicios, ¿no es cierto?, y cómo, pero sobre todo cómo diferenciarse justamente ante un tema que es la sostenibilidad, que hay mucha oferta de todo tipo, digamos, porque en el caso de Arregonia Ambiental ya estaba claro, lo NFU, ¿no es cierto? Sí. Listo, ya. Pero cuando habla de sostenibilidad o sustentabilidad y lo abres, tiene un abanico gigante. Entonces, entender un poco cuál es bien el foco de ustedes. Nosotros, en la sostenibilidad, aparte del tema ambiental, social, sí, claro, y económico, le estamos agregando una cuarta patita, que es la innovación. Ya. Porque para nosotros es fundamental la innovación, y a todos no nos gustan los cambios, y hoy en día estamos viendo un mundo de mucho cambio. Entonces nosotros, nuestra propuesta de valor es
ayudarlo y acompañarlo con toda la experiencia que tenemos como equipo de ver cómo manejar la empresa familiar, cómo manejar los desafíos que hay al interior. Por poner un ejemplo, muchas veces uno prepara a los líderes de las empresas familiares a hacerse cargo, pero uno no prepara a la organización, y a la organización hay que prepararla también para cambios de liderazgo, cambios de generación, cambios de formas de hacer las cosas, porque muchas veces las empresas, oye, que lo hemos venido haciendo siempre así, y uno tiene que cambiar la organización, de que las cosas se van a ir cambiando paulatinamente, pero viene un cambio, y hay que preparar a la organización, hay que preparar a los líderes, y ahí, bueno, un poquito el tema del liderazgo es fundamental. Sí. Y un poco de las comunicaciones y todo. ¿Por qué me ha interesado a mí las comunicaciones? Porque los líderes, yo siempre lo he dicho, somos unos influencers dentro de las empresas. Porque todo el mundo nos ve. Claro. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que no hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué no decimos? Entonces tenemos que preocuparnos nosotros como líderes de dar el ejemplo. Y tenemos que ser líderes conscientes y líderes con propósito, y tenemos que ser consecuentes. Lo que hacemos y lo que decimos. Ser y parecer. Entonces eso es fundamental, porque mucha gente dice, oye, ya, el líder, todo, pero mira, dice una cosa y mira lo que hace. Claro. Entonces ya pierde toda credibilidad. Entonces hay que preparar a los líderes, y en las organizaciones todos son líderes. Va a liderar un proyecto, va a liderar una reunión, todos lideramos cosas constantemente. Entonces por eso es que el tema del liderazgo, y el liderazgo de un propósito, es fundamental para que las compañías crezcan, y crezcan todo el equipo, no crezcan uno, dos o tres. Ya lo hemos visto ahora con el PSG, que salió campeón después de tener a Neymar, a Messi y todo esto, que al final nunca... No pasan en el corto plazo. No pasan en el corto plazo. Hay que darle tiempo, esperar, tener paciencia. Y tener equipo, y jugar en equipo. Oye, y de eso un poco hablas en el podcast, ¿no? Hablamos un poco del lado B de los líderes, y entender un poquito cómo han llegado a ser los líderes que son hoy en día. Es un poquito lo que busco, es no quedarnos con la portada. Muchas veces nos quedamos con la portada y no leemos el libro. Entonces entender un poquito qué dificultades tuvieron para llegar a donde están. Tuvieron acierto y también desacierto. Entonces entender un poco los aprendizajes, y yo con que se quede con 1, 2, 3 palabras por capítulo cada, los que nos ven y nos escuchan, feliz, porque te ayuda mucho. Me han llegado muchos mensajes que de repente lo han hecho, sabéis que me cambié de pega, porque realmente me hizo mucho sentido lo que dijo tu invitado en este capítulo, y eso es lo que busco, poder llegar a esas personas, y que realmente uno pasa el 70% del tiempo trabajando. Sí. Hay que pasarlo bien también. Oye, Gianfranco, en tu nivel de influencia, además de tu podcast y además de tu experiencia en un grupo importante familiar en Chile, además asumiste este año un rol de director en una asociación de empresas familiares. Sí. Entonces, quería también que hoy día, lo que decíamos al principio, ¿cierto? Que estamos reflexionando sobre este año 2025 bastante movido en el tema económico, los desafíos empresariales, se nos viene un proceso eleccionario, entonces todo este entorno. ¿Cómo hoy día ustedes como empresa representante o directorio o empresas familiares están viendo la situación país, y cuáles son esos drivers o preocupaciones donde les gustaría que se pusiera foco para ayudar a las empresas familiares en Chile a esta sostenibilidad también? Bueno, nosotros siempre, desde la Asociación de Empresas Familiares, siempre resaltamos lo más importante, los valores. El tema valórico de las empresas, o sea, el tener en liderazgo ético, que es fundamental. Nosotros promovemos sumamente el tema del liderazgo ético, y para que las empresas familiares, en gran porcentaje en Chile son empresas familiares. Entonces, y las empresas familiares no quiere decir que son las empresas de Cencosud, de Banco de Chile. No, un taller, un kiosco, es una empresa familiar también. Entonces, uno tiene que mirar que las empresas familiares ayudan al país, al crecimiento y al movimiento social enormemente. Y estamos en un año eleccionario, y lo más importante es que no pongan trabas en el camino. Ya es complicado emprender, ya es complicado hacer empresa, ya es complicado crecer, vender, que empezar a poner trabas en el camino con distintas leyes o cosas que ya el año pasado nos llenamos harto, entonces al final estamos teniendo una cantidad, ya uno... Cumplimiento. Cuando uno empieza a hacer una empresa más de abogados que de lo que está haciendo realmente, pucha, es algo que no está bien. O sea, hay que regular, claramente, pero tampoco hay que poner trabas y poner costos que al final para las pymes realmente le hace un daño tremendo. Entonces, y lo peor de todo, que nos deja poco competitivos con el resto del mundo, porque hoy en día estamos en un mundo muy globalizado. Claro. Entonces hoy en día todo en Temu, en AliExpress, puedes traer de cosas de distintas partes. Sí. Entonces, si no somos competitivos acá... Oye, Gianfranco, y justamente un poco en el contexto de nuestro espacio, ¿no es cierto?, Empresario al Micrófono, ¿cuál sería un poco tu mensaje final que le entregaría a otro empresario de por qué ha sido importante, ¿no es cierto?, en tu camino el liderazgo empresarial y nutrirte también en lo que es el CBA? Mira, de partida,
parto con la suerte de estar en el mejor círculo, en el mejor board. Yo pensé que hacía el mejor programa de... No, también. También. Ese era el segundo punto. Entonces, y me ha ayudado mucho, sobre todo en esta carrera que he tenido. Yo ya llevo más de 5 años participando en el board, y me ha ayudado mucho. ¿Por qué? Porque nosotros nos juntamos con somos un grupo de 12 personas, tremendas personas, que me dan visiones en distintos problemas que he tenido, de distintos ángulos, y uno dice, pero si esta persona trabaja en otra cosa, nada que ver a mi industria, pero me da una idea y una visión y un acompañamiento fundamental para poder salir hacia adelante, porque muchas veces la soledad al cargo, cuando tiene una gerencia general, porque no puedes conversar ni con el directorio de ciertos temas, ni con tu equipo abajo, este equipo humano te ayuda a salir adelante y de repente a desafiarte, te cuestiona las cosas, te dice las cosas tal cual como son y de repente son duros, de repente te dejan hasta una lagrimita ahí, no era tan necesario, tan duro, pero te ayuda a crecer como persona. Y este espacio me ha ayudado, aparte del networking y todo, de poder ser una mejor persona y un mejor empresario. Y tener esta evolución, pues mira la evolución que está teniendo, que hoy día pasó una empresa familiar a tener sus propias empresas y hoy día estar queriendo ayudar a transformar nuevas empresas. Así que muy agradecida, Gianfranco, por tu testimonio, por haber dejado algunos tips también ahí a quienes escuchan, especialmente en tema de cómo me preparo para que alguien me mire para invertir. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día, y Daniel, muchas gracias por más un capítulo. No, gracias a usted, Gianfranco Arrigoni, repetamos, presidente ejecutivo de Arrigoni Ambiental NFU, gerente general de SOGI, además director de la Asociación de Empresas Familiares y por supuesto parte, ¿no es cierto?, de Cambridge Business Association. Jocelyn Black, también 1.000.000 de gracias por acompañarnos de nuevo, de CBA también. Y recuerden que, como tú decías, todos estos tips y todo esta, de alguna forma, consejo o los comentarios, lo pueden ver a través de YouTube, porque en una media hora más aproximadamente la entrevista queda en nuestro canal de YouTube en Radio La Clave. Esperamos para poder verla on demand. Y ahí Gianfranco después en su podcast también diga nombre, gracias por empezar en mi casa. Y además el programa se sube a Spotify, así que también pueden verlo después en Spotify por si se lo perdieron o llegaron entre medio de la entrevista. Muchas gracias, Daniel, gracias, Jocelyn, y felicitaciones por los 11 años de la radio. Muchas gracias, sí, pues 11 años ya. Bueno, les recuerdo que ya viene Emprender es Clave, el espacio donde hablamos de emprendimiento, de pymes, de startup, de scale-up, etcétera. Y los invito a revivir todos los episodios en nuestro podcast, como les decía, Clave Morse en Spotify, seguirnos a través de las redes sociales, escucharnos de lunes a viernes entre 9 y 10 de la mañana a través de la 92.9 FM o en nuestro sitio web radiolaclave.cl. Gianfranco, Jocelyn, un abrazo, que estén bien. Un abrazo, muchas gracias. Y saludos a todos los que nos ven y escuchan.